Estamos nuevamente con ustedes, amados hermanos, amigos, pastores, con el propósito de seguir compartiendo el mensaje de la palabra de Dios como un aporte que hace la primera iglesia bautista de Rivas a través de las redes sociales, tomando en cuenta que las circunstancias que nos ha tocado vivir en los últimos tiempos nos han motivado a cambiar un poco la dinámica presencial por la dinámica virtual. Estamos agradecidos con Dios porque Él nos ha ayudado hasta hoy y deseamos que nos siga ayudando. Hemos reflexionado últimamente sobre la importancia de la Biblia, pensando en que estamos celebrando prácticamente 452 años de haberse traducido de los idiomas originales al idioma de Don Miguel de Cervantes Saavedra, como es el español. En esta ocasión vamos a hablar de la palabra de Dios, palabra de vida eterna. Y en San Juan 5:39 dice lo siguiente: y escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La vez pasada decíamos, ¿no? Y a mí me gusta repetir esta expresión de un escritor colombiano llamado José María Vargas Vila, que él decía: un pueblo que no lee es un pueblo que no vive. Y yo digo, un pueblo que no lee la Biblia es un pueblo que no ama la vida. Y ahí la importancia de escudriñar la palabra del Señor. Y por eso damos infinitas gracias a Dios, porque Él nos permite tener la palabra sagrada en nuestro propio idioma. Y tenemos que dar gracias a Dios porque le permitió a don Casiodoro de Reina, un monje católico de la orden de los Jerónimos, pero convertido a Cristo, y le permitió a este monje trabajar en el monasterio de San Isidoro del Campo, a solamente 8 kilómetros de Sevilla, España, para que después de 20 largos años y tediosos, por cierto, de intensa labor, lograra en un mes de septiembre del año de 1569, es decir, hace exactamente 452 años, completar la traducción de la Biblia de los originales hebreo, arameo y griego al idioma de Don Miguel de Cervantes, es decir, el español. Y por eso es que nosotros damos gracias al Señor, porque nos permite. ¿Qué tal que no se hubiera traducido la Biblia? Tendríamos serios problemas porque tendríamos que estudiar 3 idiomas, los dos primeros, hebreo y arameo, muy complicados por el hecho de que se escriben de derecha a izquierda, en primer lugar. En segundo lugar, el griego. Con el griego hay menos problemas porque lo podemos asimilar mucho mejor. Pero de todas maneras, hubiera sido un problema, o tendríamos un problema, si no tuviéramos ahora la palabra sagrada en nuestro propio idioma. Entonces,
Estamos pensando en lo que ha significado y significa escudriñar las Escrituras. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros escudriñamos las Escrituras, el contenido de la Biblia? Algunas personas suelen decir, ¿con qué objeto voy a leer la Biblia? Con cierta displicencia. Otras expresan lo siguiente, ¿y de qué apuro me va a sacar la Biblia? Y todavía hay otras más que dicen, eso de leer la Biblia es para gente ignorante, para gente alienada, enajenada, atrasada, para gente idealista. Y por todos esos calificativos le damos gracias al Señor. Entonces, ante todas estas expresiones que resultan necias, insensatas, descabelladas y absurdas, los que hemos leído, leemos y continuaremos leyendo la Biblia, podemos responder de la siguiente manera. En primer lugar, ¿por qué leemos las Sagradas Escrituras? Porque es el único tratado que existe en todo el mundo sobre la historia de la salvación. Además de eso, porque expresa de manera clara y meridiana el plan de salvación de Dios para con toda la humanidad. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. San Juan 3:17. Además de eso, escudriñamos las Escrituras porque nos da muchas pautas y normas también para cultivar el amor a Dios y el amor al prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, porque sabemos muy bien que el efecto que produce la palabra en nuestras vidas es un efecto de justicia, de paz, y la labor de esa justicia produce también reposo y seguridad para siempre. Todo esto es vida, y vida que nos ayuda a disfrutar lo que el Señor nos ha regalado. Por otro lado, los cristianos escudriñamos, leemos la Biblia porque estamos plenamente convencidos que en momentos difíciles, críticos y desesperantes como los que estamos viviendo en la actualidad con esta pandemia, encontramos en las Sagradas Escrituras el apoyo y el respaldo oportuno que necesitamos, y esto no porque la Biblia sea un talismán o un amuleto, es decir, un objeto de buena suerte, no, sino porque contiene expresiones que nos animan y nos alientan. Mira, que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Encontramos palabras que nos confortan. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Manifestaciones que nos dan seguridad. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Además, encontramos palabras de acompañamiento y solidaridad.
no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. San Juan 14, 28. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Preguntamos ahora, ¿acaso todas estas expresiones que solamente aparecen en las Sagradas Escrituras, es decir, en la Biblia, no nos sacan de apuro? ¿No nos sacan de muchas dificultades? Estas palabras, como dijimos anteriormente, nos dan vida. En tercer lugar, los cristianos leemos la Biblia porque pretendemos adquirir sabiduría de lo alto. Y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal la inteligencia. Job 28, 28. De tal manera que de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, lo que la Biblia nos enseña, son pocos los inteligentes y pocos los sabios sobre esta tierra. Por mucha escuela, por mucha academia, por mucha ciencia, por lo que dice la Biblia, son poquísimos los sabios y los inteligentes. El principio de la sabiduría es el temor a Dios y el apartarse del mal, la inteligencia, bíblicamente hablando. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Además de eso, escudriñamos, leemos la Biblia porque anhelamos una transformación permanente, completa y total de nuestras vidas. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. Y porque ese idealismo que muchos llaman que es la fe en los cristianos, ellos llaman idealismo a eso, que es una de las tres virtudes teologales que aparecen en 1 Corintios 13, 13. Ahí se genera precisamente algo que es muy particular en Dios. Por eso se llama virtudes teologales y se manifiesta en cada uno de nosotros a través de su Hijo Jesucristo, cuando los cristianos pasamos del discurso a las obras. En palabras de aquel famoso teólogo argentino José Miguel Bonino, fe en busca de eficacia. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Podríamos decir que no todo aquel que posee la Biblia la lee, y no todo el que la lee la escudriña. Muchas personas, por cierto, hacen alarde por el hecho de poseer la Biblia, solo poseerla. Algunos más presumidos hablan de una serie de versiones, de traducciones y de distintas calidades también de Biblia, y que llenan todo un estante como el que tengo a mi espalda de Biblia. ¿Para qué? ¿Con qué objeto todo eso? Y en otras palabras, algunos que se dedican hasta a coleccionar Biblias, y si nosotros les preguntamos algo del contenido de la Biblia, no son capaces de respondernos con propiedad. Hay quienes sienten la gran satisfacción de tener una biblioteca saturada
de Biblia, como decía anteriormente, de diferentes versiones, traducciones, tamaños, variedad de calidad, etc. Y hacemos la pregunta que hace un momento hacíamos, ¿y todo eso qué y para qué? ¿Hay vida en todo esto? Sí la hay, pero escondida. ¿Por qué? Porque no se aprovecha. Así es que tratemos de escudriñar permanentemente las Sagradas Escrituras y eso nos va a permitir conocer más de Dios y compartir esa palabra con aquellas personas que no la conocen. Gracias, Señor, porque nos has permitido tener tu santa palabra en nuestro propio idioma. Gracias también te damos por todas aquellas personas que se empeñaron en hacer esta tarea y por aquellos que continúan traduciendo la Biblia a distintos idiomas y dialectos. Permite, Padre, que nos des el deseo, el espíritu, el ánimo, no solamente para leerla, sino para estudiarla, para examinarla, para escudriñarla, para vivirla y compartirla. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de Jesús de Nazaret. Amén.